Muy bien. Nuevamente, buenas tardes, jóvenes, ¿no? En este tema, el día de hoy, vamos a hablar, bueno, de las culturas o las civilizaciones prehispánicas. Pero no de nosotros, ¿no? Sino vamos a hablar de la cultura maya, la civilización México, maya, ¿no? Que se desarrolló allá en México. México, ¿no? ¿Sí? Muy bien, es una cultura también muy antigua, ¿no? Muy importante para los sucesores que se dan pues en las diversas culturas a lo largo de todo el territorio americano, ¿no? Por eso dice civilizaciones de América prehispánica, la civilización maya, ¿no? De repente cuando hablamos de los mayas, ¿no? Eh, no hay mucha, digamos, familiaridad con nosotros, ¿no? Pero sí, ¿eh? Hay una gran familiaridad directa con los mayas y con los aztecas. Van a ser culturas muy parecidas a la de nosotros, ¿no? Buenas Culturas tardes, muy profe. parecidas. ¿Perdón? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí vayan agregándose, chicos, a ver, ¿ya? Estamos compartiendo la pantallita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos para poder, digamos, tener en cuenta la importancia de esta cultura, ¿no? En primer lugar, vamos a ver pues las características generales, ¿no? Características, ¿no? Cualidades especiales que se dan dentro de este ámbito de la civilización maya. Primero tenemos pues que en el territorio americano, ¿sí? No solo pues se desarrolló la cultura andina, ¿no? Como te he dicho hace un rato, ¿sí? En América del Norte también se desarrollaron importantes civilizaciones. Una de ellas es la cultura maya. Los mayas habitaron la península de Yucatán, en Centroamérica. En estos territorios actualmente se encuentran los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el estado mexicano de Chiapas, ¿no? O sea, no todo es de México, pues, ¿no? Sino es parte del territorio mexicano, ¿no? Los Chiapas. La cultura, la cultura maya o la civilización maya, al igual que el imperio inca, el fin de la sociedad maya se dará con la llegada de los españoles. En el caso mesoamericano será pues el español Miguel Urzúa quien los conquistará en el año de 1697, ¿no? Así como acá vino Francisco Pizarro, ¿no? Allá fue otro español llamado Miguel Urzúa, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo, ¿no? De esta grandiosa cultura, ¿no? ¿Cómo va a ser? Tenemos el desarrollo histórico, ¿no? O sea, lo que dentro de la historia se llamaría pues la periodificación, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Se puede distinguir, ¿no? Se puede distinguir hasta dos periodos, ¿sí? Vamos a hablar del primero, el periodo del Imperio Antiguo, ¿no? El Imperio Antiguo. Esto se va a dar entre el siglo IV y el siglo X, ¿no? Después de Cristo. Ahora, entre los años 300 y 900 después de Cristo, la civilización maya
gozó pues de un periodo de esplendor sobre todo cultural, ¿no? Se caracterizó por la construcción de ciudades como Tikal, que es la más importante, Palenque, Uaxactún y Quiriguá. En estas metrópolis se construyeron centros cívicos ceremoniales de grandes dimensiones, donde habitaron miles de pobladores, ¿no? El final de esta etapa se explica pues con el abandono progresivo de las ciudades y la emigración hacia diferentes zonas de Yucatán, lo que trajo como consecuencia la crisis política, social y económica de los mayas, pues, ¿no? Y después tenemos el otro periodo, ¿no? Periodo del Imperio Nuevo, entre los siglos X y XVII, ¿no? Del siglo X y el siglo XVII. Esto se va a dar obviamente posterior o después a la crisis. Se produce una nueva época de florecimiento, con lo cual pues se inicia un nuevo imperio. En este periodo se desarrollan ciudades como Chichén, Ixa, Mayapán y Uxmal, ¿no? Ahora, muchos factores causaron la decadencia de los mayas. Hubieron plagas, desastres naturales, pero sin embargo, el factor más importante fue las luchas continuas entre los pueblos, lo cual aprovecharon los conquistadores europeos en 1697. ¿Cuál fue su organización político y social de los mayas? Los mayas no llegaron a consolidar un estado unitario o central. Se organizaron en ciudades-estados, las cuales eran gobernadas por un jefe, Alax Ini, ¿no? Alax Ini, cuyo cargo era pues hereditario, ¿no? Así como parecido al de los incas, ¿no? ¿Sí? Fue una sociedad jerarquizada y cada ciudad-estado se organizaba de la siguiente manera, ¿no? Alax Ini y la nobleza, formada por los monarcas y los jefes locales, concentraban el poder político, religioso y militar. Alax Ini, ¿no? Y la nobleza, formada por los monarcas y los jefes locales, concentraban el poder político, religioso y militar. Akin, que eran los sacerdotes, ¿no? Akin eran los sacerdotes. Este grupo tuvo un gran poder e influencia en el pueblo maya, debido a sus conocimientos de astronomía, indispensable para la agricultura. Se encargaba pues de los rituales y su cargo era hereditario. El pueblo se dedicaban pues a la agricultura, era la principal mano de obra en los trabajos que mandaba el Estado, ¿no? O sea, era una de las principales actividades económicas, ¿no?, de los mayas, la agricultura. Los esclavos eran comprados o capturados como prisioneros de guerra. Se les forzaba a trabajar sin pago alguno o, en el peor de los casos, eran sacrificados, ¿no? ¿Cuál fue su economía maya? Como hemos dicho anteriormente, ¿no? La economía estaba basada en la agricultura. La agricultura fue la base de la economía maya, la cual complementaron con la caza y la pesca. Entre sus principales cultivos tenemos el maíz, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, también el maíz, ojo, ¿sí? Aparte nosotros también acá, ¿no? Aparte del Perú también tenemos el maíz, y los mayas también conocieron, pues, ¿no?, el maíz. El área de cultivo se amplió
gracias a los avances en la agricultura. Por ejemplo, se construyeron los cenotes, que eran lagos naturales, y los bancales, que eran terrazas de cultivo en pendientes, ¿no? Se aplicó el sistema de agricultura itinerante, o milpa, que consistía en la quema de un sector del bosque para nutrir el suelo y así poder cultivar una nueva diversidad de productos. Se les considera como los principales aportadores del cacao al mundo. ¿Oído ahí? Se les considera a los mayas como los principales aportadores del cacao al mundo. Aparte de la agricultura, dentro de la economía maya, tenemos pues el comercio. El comercio les permitió obtener materias primas como el cobre, jade, plumas, granos de cacao y obsidiana. Con estos elementos se producían herramientas o instrumentos que eran utilizados en las ceremonias de sacrificios humanos. Por ejemplo, la obsidiana servía para confeccionar cuchillos muy finos, ¿no? Tipo estilete, ¿no? Finísimo. Se organizó una amplia y compleja red comercial, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Hacia otras regiones de Mesoamérica, ¿no? Sus manifestaciones culturales. Sus manifestaciones culturales, en primer lugar, tenemos pues lo que es la agricultura. Los mayas construyeron importantes centros ceremoniales con asentamientos de población. Estos edificios eran pues las sedes de las ciudades-estado, ¿no? Un elemento fundamental de su arquitectura lo constituyó el arco falso, también llamado bóveda maya. Sus construcciones servían como templos, palacios e incluso como observatorios astronómicos, ¿no? Sus restos arqueológicos evidencian espacios de reunión pública, donde se presume realizaban el juego de la pelota. Algunos sitios importantes, Tikal, Uaxatún, Palenque, Chichén, Ixá, Uxmal y Mayapán, ¿no? Son algunos sitios importantes, ¿no?, que han dejado, ¿no?, dentro de la arquitectura, ¿no?, los mayas. También tiene escultura, ¿no? En escultura se utilizó en la decoración de los recintos arquitectónicos, utilizando, ¿no?, la técnica de los altorrelieves y los bajorrelieves. Altorrelieves hacia afuera y bajorrelieves hacia abajo, ¿no? Trataban de no dejar espacios en blanco y registraban en estas obras la historia de cada ciudad, ¿no? Después tenemos la cerámica, que ya le voy a mostrar, ¿no?, en la siguiente clase, ¿sí? Ahí le voy a mostrar algunas arquitecturas, ¿no? Y también en el repaso ahí le voy a mostrar para que se den cuenta. El chico ya está preparado por si acaso, ¿no? Está listo solamente para poder sacarlo a la luz, ¿no? No se desesperen porque primero hay que hacer la parte teórica, ¿no? Y la siguiente semana vamos a hacer repaso tranquilos para que puedas dar tu parcial de la mejor manera, ¿ok? Y con las figuras pues no te vas a dar cuenta perfectamente, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado, ¿no?, en escultura.
donde se utilizó en la decoración de los recintos arquitectónicos, utilizando pues la técnica de los altos relieves y bajos relieves, ¿no? Trataban de no dejar espacios en blanco y registraban, pues, ¿no?, en estas obras la historia de cada ciudad. Después tenemos la cerámica, ¿no?, otra manifestación cultural. Se emplearon diversas técnicas, ¿no? Cerámica incisa, figuras en relieve o pintadas, con frecuencia decorada con glifos y complicadas escenas, ¿no? ¿Sí? Así fue pues su cerámica de los mayas. Los mayas también, bueno, dejaron para la posteridad grandes avances científicos, ¿no? Son los avances que son utilizados por la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la matemática, su sistema numérico fue vigesimal, es decir, basado en el número 20. Fueron los primeros en el uso del cero en la numeración, lo que les permitió realizar varias operaciones matemáticas, ¿no? Ese fue un aporte importantísimo, ¿no?, para los avances, mira, de ese entonces, ¿ah? Estamos hablando entre el siglo X y el siglo XVII aproximadamente, ¿no? Ahora, el calendario maya, oído acá también, calendario maya, elaboraron un complejo calendario de 365 días, a partir de la observación del movimiento de los astros y definir con precisión los ciclos del Sol, de la Luna y de los eclipses, ¿no? Mira, desde cuándo ya se conocen los eclipses, ¿no? Los mayas fueron unos grandes astrónomos, ¿no? Bien, con estos datos, o con esos datos, armaron una tabla de predicciones a la que solo tenían acceso los sacerdotes, ¿no?, que eran los más estudiosos, ¿no?, de todos los campos, ¿no?, de todas las actividades, ¿ok? Entonces, el calendario maya, ¿no?, ya conocían los 365 días, ¿sí?, a partir del movimiento de los astros, ¿no?, y pues daban con precisión los ciclos del Sol, la Luna y también de los eclipses, ¿no? En cuanto a su religión, claro, no todo pueblo, toda cultura, pues tiene en quién creer, pues, ¿no? ¿Sí? Los mayas fundamentaron todos los aspectos de su vida en torno a sus creencias religiosas. O sea, toda su vida estaba involucrada a sus creencias religiosas, ¿no? Por ello, se construyeron imponentes templos donde realizaban sus ceremonias. El akin, o sumo sacerdote, dirigía las ceremonias religiosas donde eran frecuentes los sacrificios humanos como las ofrendas a los dioses, ¿no? Principales dioses, ¿no?, dentro de lo que era la religión maya. Unapku, ¿no? Así es, creador de todo y padre de todos los dioses, pues, ¿no? Creador de todo y padre de los dioses, Unapku. Itzamma, señor de la sabiduría, dios solar, fundador de los mayas, hijo de Unapku, ¿no? Hijo de Unapku. Kukulkan es la serpiente emplumada, ¿no? ¿Sí? Es la serpiente emplumada en lo cual ellos creían, pues, ¿no? ¿Sí? Era un animal, pero con plumas, ¿sí? Así como acá puede Chavín, ¿no? El cóndor, la serpiente, ¿no? ¿Sí? El jaguar, ¿no? Entonces, igualito, pues ahí también, ¿no?, tenían sus dioses, ¿no?, dentro, pues, de lo que es su religión. Los mayas
también dentro de sus aportes culturales o avances científicos, ¿no? Van a dar a conocer al mundo, ¿no? La escritura maya. Escritura maya. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura, la cual pues era jeroglífica e ideográfica, ¿no? O sea, ¿por qué ideográfica? Representación de las ideas, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, las inscripciones las hacían en diferentes soportes, como piedras o paredes. No conocían todavía pues el papel ni sitio donde escribir, ¿no? O sea, hacían sus inscripciones, dice ahí, ¿no? Las inscripciones las hacían en soportes como en las piedras o en las paredes. Los españoles, ¿no? Cuando ya lo conquistaron, mandaron a elaborar códices en papel o en pergaminos de piel de ganado, ¿no? Códices, ¿no? O sea, códigos, ¿no? En pergaminos de piel de ganado. A través de los códices se puede conocer mucho más sobre la historia de los mayas, ¿no? Se puede conocer mucho más. Después viene, obviamente, ¿no? Después del apogeo de todo lo que aportó pues, la cultura maya, ¿no? Viene la decadencia, ¿no? ¿Por qué viene la decadencia de los mayas? A lo largo de la historia maya se puede apreciar un proceso de poblamiento de sus ciudades seguido por otro de despoblamiento. Esto tiene su causa, ¿no? Las posibles causas de estos hechos son los siguientes. Primero, el rápido crecimiento de la población que los llevaba a buscar más recursos. Obviamente, si la población crece, se tienen que alimentar, pues, ¿no? Y eso les inducía a que tuvieran que buscar mayores, ¿no? O más recursos, ¿no? El talado y quema exhaustiva de los bosques provocaba el desgaste, ¿no? De las tierras, obligando pues a la población a buscar otras tierras para poder, pues, ¿no? Sacarle mayor provecho. Finalmente, los mayas serán conquistados por los europeos, ¿no? Como ya te he dicho líneas atrás, en español, Usua fue, ¿no? El que conquistó a los mayas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, Está profesor. clarito como el agua, creo. Creo, y bueno, yo creo, ¿no? Depende de ustedes, a ver. ¿Qué dice por ahí? Collantes. Collantes, Suemi. A ver, manifiéstense, por favor. Todo claro, profesor. Muy Todo bien. claro, profesor. Ahora cuando, mira, por eso les he dicho, ¿no? Yo ya tengo los PDF, ¿no? De las secuencias de todo lo que han aportado, ¿no? Los mayas. Ahí hay figuras, ¿no? Figuras muy expresivas y ustedes se van a dar cuenta mejor, ¿no? De todo esto, los alcances, porque acá ahorita solamente hay pura letra, ¿no? Pura letra, pero cuando uno ya ve dibujos, escenas, gráficos, ¿no? Ya la situación se pone diferente, ¿no? Ya hay mayor interés, ¿sí? Acá hay una pequeña práctica, ¿no? A ver, la vamos a ir leyendo todos, ¿sí? Dice, práctica de clase, ¿no? Ya, ¿no? Para poder afirmar nuestros conocimientos el día de hoy. Dice, ¿juego o ritual? El juego de la pelota. ¿Ah? Mira, ahí lo puedes tú observar. Uno de los principales rituales mayas
era el juego de la pelota. Antes de jugar, los participantes se encomendaban a los dioses. Casi todas las ruinas de Mesoamérica evidencian un espacio donde se realizaba este juego. Según la cosmovisión maya, el área de juego representaba un ingreso simbólico al inframundo, ¿no? También era un lugar donde los jugadores podían luchar con los dioses del Averno, o sea, del inframundo, y vencer a la muerte, ¿no? En la versión mexicana, ¿no? 2 anillos de piedra sobresalían de las paredes opuestas y al parecer los equipos hacían puntos al pasar la pelota de hule a través de uno de esos anillos, ¿no? Esto debe haber sido muy difícil. Hay indicios de que los jugadores solo podían pegarle a la pesada pelota con las caderas o con el glúteo, o sea, no era con la mano. Es posible que cuando la pelota tocara el suelo, el jugador fuera sancionado. Se cree que el juego culminaba con el sacrificio de los perdedores, ¿no? Una bonita lectura, ¿no? Y también algo para saber, ¿no? ¿Por qué? Porque acá te hacen una preguntita donde dice, ¿no? ¿El juego de la pelota era solo una recreación para los mayas? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Tú qué piensas? A ver, de acuerdo a lo que has estado leyendo, ¿no? Porque tú has estado leyendo conmigo, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos. Tú has estado leyendo conmigo, porque lo sé, porque como te ha interesado el tema, ¿no? Ahí estás leyendo, a ver. ¿Sí? Escucho. Estoy escuchando. Hacemos de la imagen. Claro. Mira, ahí tienes un pequeño gráfico. Este es un gráfico, no es una foto por si acaso, porque en ese tiempo todavía no habían cámaras fotográficas, bueno, ¿sí? Pero ahí puedes ver, ¿no? Ahí puedes ver más o menos, ¿no? Cómo se daba esta situación. Hay otra preguntita, ¿no? ¿Qué crees que están haciendo
estos personajes? ¿Qué tipo de vestimenta usan los personajes? ¿Los personajes son del mismo grupo social? ¿Y quién es para ti el personaje principal? O sea, ¿qué función cumplirá dicho personaje? Acá hay un personaje porque tiene unas plumas espectaculares, ¿no? Y tiene, digamos, una vestimenta diferente a la del resto, ¿no? Y que sobresale, inclusive por la lanza que tiene en la mano, ¿no? ¿Sí? Él creo que es el que mata a la gente. ¿Cómo? Perdón. Él creo que es el que mata a la gente. Ajá. Él es el que mataba a la gente. No, mira, como dice, ¿no? El juego de la pelota era pues de que el que perdía, ¿no? O el equipo que perdía, pues eran los sacrificados, ¿no? O sea, los mataban a los que perdían. Por eso siempre que el juego de la pelota era el juego de los valientes, ¿no? Cualquiera no podía jugar. ¿Mm? Era el juego de los valientes. Bien. Si tuvieran alguna pregunta, jóvenes, por favor, una pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algo que no esté claro, ¿sí? Vamos avanzando, sigue practicando. Perdón, un poquito más fuerte porque no escucho. No, que si lo pongo, sí. Ay, ya olvidé. ¿La práctica? ¿Hablas de la práctica? Ajá, hago la práctica y el taller. Ya, pero hagan la práctica, chicos, pero con lapicito para poder corregirla la siguiente clase, ¿sí? Porque va a haber repaso, ¿ya? Ya. ¿Está bien? Ahí está todo el material en teórico, está ahí. Igual el taller, ¿no? Sí. Bien, chicos, me voy despidiendo porque ya me queda Chao, de repente profesor, cuídese. menos de un minuto. Ustedes también.